Bienvenidos a EY Trends, un espacio en donde podrán conocer temas de actualidad en compañía de nuestros expertos, quienes brindarán diferentes perspectivas sobre cómo enfrentar los retos del mundo en diferentes áreas. En esta primera temporada está dedicada a guiar a las organizaciones a navegar en esta nueva realidad causada por el coronavirus. Actualmente, tanto los gobiernos como empresas privadas han tenido que implementar diferentes medidas para poder hacer frente a esta pandemia. Una de esas medidas es la reducción de jornadas laborales. En el caso de Costa Rica, fue una medida que se implementó desde el pasado 23 de marzo y en este primer episodio estamos conversando con nuestra gerente de EY Law del área laboral, Laura Navarrete, quien nos va a conversar sobre esos puntos clave de esta ley. Bienvenida, Laura. Gracias, Andrea. Para empezar, ¿podría comentarnos cuál es la importancia principal de esta ley? Claro, la ley 9832, como vos bien dijiste, empezó a regir el 23 de marzo de este año. Entonces es una ley súper reciente que tiene como propósito buscar una medida intermedia entre evitar la suspensión de los contratos de trabajo o los despidos de los trabajadores y evidentemente también ayudar a las empresas a sobrellevar este tiempo complejo en que las operaciones de muchas compañías se ha visto disminuida. Como características principales de esta ley se puede mencionar que yo puedo aplicar esta medida de forma unilateral como patrono, no necesito llegar a un acuerdo con los trabajadores, que eso es una especie de mito urbano que se ha ido pues corriendo la voz y en realidad es algo que yo puedo aplicar de forma unilateral. Una vez que lo aplico, tengo 3 días, eso sí, para solicitar autorización al Ministerio de Trabajo y no es que tengo que esperar a la autorización del Ministerio para aplicarlo, pero sí evidentemente tengo que cumplir con ese plazo de 3 días hábiles. La aplicación de la medida tiene que ser temporal, no es algo que yo a partir de este momento puedo aplicar entonces de forma generalizada de aquí a futuro, sino que es una autorización de cambio de condiciones y un elemento esencial del contrato de trabajo es la jornada. Entonces, en el momento en que yo reduzco la jornada y por ende voy a reducir proporcionalmente el salario, tengo que hacerlo únicamente de forma temporal y autorizada por el ministerio. Si yo no sigo ese procedimiento, entonces no es válida la medida. La medida yo la puedo solicitar por un plazo máximo de 3 meses. En la práctica hemos visto que el Ministerio de Trabajo no necesariamente está autorizándolo por tanto tiempo, sino que está siendo un poco más cauteloso. Y una vez que se me otorga por 3 meses, yo puedo pedir 2 prórrogas adicionales para llegar hasta un total de 9 meses en aplicación de esta medida. Perfecto. Y en cuanto a quiénes pueden aplicar esta ley, ¿cuáles serían, si una empresa quiere aplicar esta ley, cuáles serían como esos requisitos que debe cumplir y cuál sería el porcentaje en que pueden reducir las jornadas laborales a sus trabajadores? Importantísima pregunta. Esta ley y un poco el tema que ha estado en boga y en discusión es únicamente aplicable por los patronos del sector privado. Evidentemente, parte de la discusión ha sido que el sector público no está aplicando esta ley. ¿Y cuáles son los requisitos que yo como empresa tengo que cumplir en caso de que la desee aplicar? El primero es que haya visto reducidos mis ingresos brutos en comparación con el mismo mes del año anterior. Si yo he tenido una afectación del 20% o más de mis ingresos, puedo llegar a solicitar la reducción de la jornada de los trabajadores hasta en un 50%. Esto no quiere decir que necesariamente voy a aplicar el 50%, pero que puedo hasta un 50%. Puedo aplicarle eventualmente una reducción de un 30% o algo que a mí me resulte más conveniente. Si eventualmente vi afectados mis ingresos brutos del año anterior en más de un 60%, puedo entonces más bien solicitar una medida un poco más severa y es una reducción de la jornada de los trabajadores hasta un 75%. Si yo no califico ninguna de estas 2 medidas, el artículo primero, en su último párrafo de la ley, es muy claro en especificar que igual puedo eventualmente solicitar la reducción de jornadas siempre y cuando pues, pueda fundamentar que he tenido una afectación a la luz de esta situación de emergencia nacional. Y por último, el caso más claro de todos es cuando los patronos han tenido una orden de cierre, es decir, que yo, por ejemplo, tengo un bar o una escuela que del todo están ordenados a cerrar con base simplemente en esa orden que el Ministerio de Salud ha emitido, yo puedo entonces solicitar la reducción de la jornada, porque las personas dicen, pues, ¿cómo van a seguir trabajando los colaboradores? Evidentemente puede ser que yo de todas formas necesite a alguien que vaya a limpiar, entre otros puestos importantes, que entonces desee mantener a esos puestos con una reducción de jornada. Perfecto, muchísimas gracias.
Y ya como último punto para finalizar, ¿esta ley existe algún tipo de excepción para no aplicar esa reducción de jornadas a los trabajadores? Sí, efectivamente existe. No puedo aplicarla para trabajadores embarazadas, evidentemente en licencia por maternidad tampoco, ni aquellas que estén en lactancia, en periodo de lactancia. Estas del todo quedan excluidas y yo en la declaración jurada incluso tengo que especificar que no estoy afectando a ninguna de las personas en esta condición. Eventualmente puedo afectar a otras personas que tengan un foro de protección, como podría ser, por ejemplo, un dirigente sindical o una persona que haya denunciado hostigamiento sexual, siempre y cuando yo esté aplicando la medida a un 90% de la población que trabaja en la empresa. Y además, evidentemente, tengo que demostrar que no lo estoy haciendo por fines discriminatorios, es decir, yo no puedo justamente escoger a la persona por ser mujer o ser hombre. Perfecto. Bueno, muchas gracias Laura por el espacio. Recuerden, si tienen algún tipo de consulta con respecto al tema que vimos el día de hoy, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias. En el siguiente episodio de EY Trends. Gracias.